reflexión. Solo quisiera hacer dos comentarios. El primero es que ya estamos iniciando formalmente toda la promoción y la invitación a cada uno de ustedes para participar en la Cumbre Global de Liderazgo. ¿Quiénes estuvieron participando el año pasado en la Cumbre de Liderazgo? ¿Sí? Un buen grupo. ¿Y qué tal, hermanos? ¿Vale la pena? Bien, pues este año, Dios mediante, lo vamos a celebrar los días 2 y 3 de noviembre. Va a ser en el centro de convenciones y ya pueden inscribirse, pueden ver toda la información, ya están los expositores. Pueden entrar a la página Cumbre Global de Liderazgo Mazatlán.com, ver toda la información. Obviamente abre la conferencia el pastor Bill Hybels de la iglesia Willow Creek en Chicago. Va a estar con Dolisa Rice, la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Jim Cloud, que es uno de los consultores de empresa más reconocidos en Estados Unidos, varios pastores de diferentes iglesias, John Ortberg, que es uno de los autores que ustedes pueden ver en las librerías. Todos los oradores de primer nivel. Así que les motivamos, pueden inscribirse ya, hermanos. Oren por favor por la cumbre, por todos los preparativos. Realmente son 2 días, pero hay un chorro de trabajo previo. Así que les pedimos que estén orando y les animamos a participar. Entren a ver la información a la página y ahí van a ver todo lo que va a suceder en la cumbre. Vale la pena. La cumbre es un evento que se hace a través de videoconferencias. Todas esas personas que yo les mencioné, ¿cuánto creen que cobrarían por venir a dar una conferencia? ¿Sí? El que cobra más baratito cobra alrededor de $60,000. Entonces sería imposible traer a todos ellos en vivo. Se tiene el evento en Chicago en vivo, se graban, se traducen las conferencias y se tiene la videoconferencia aquí. Pero los temas son dirigidos a líderes de la iglesia, pero son tan aplicables que van líderes empresariales, líderes académicos, líderes del ámbito del gobierno. Vale la pena. Yo les animo, así que no importa dónde trabajes, date la oportunidad de ir y participar en la cumbre que no te va a decepcionar, ¿sí? Es un evento de excelencia, así que les motivamos 2 y 3 de noviembre. Bien, la otra cosa, vamos a hacer un eco a todos los trámites que estamos haciendo en gobernación. $450. Le decía, con la iglesia de Tlajomulco, ¿se acuerdan que firmamos un pacto de compañerismo? Aquí en la Junta General firmamos un pacto y como iglesia le damos cobertura administrativa, eclesiástica a la iglesia de Tlajomulco. Esa es la razón que nosotros estamos ayudándoles cuando tú no tienes personalidad jurídica no puedes recibir apoyos del gobierno. Entonces, como tenemos ese pacto de compañerismo, los apoyos que el Ayuntamiento de Tlajomulco está dando, lo está dando por conducto de la iglesia de Mazatlán. Y la declaratoria de apertura de culto es un documento básico porque a partir de allí corren 5 años y a los 5 años ellos ya se pueden constituir como asociación religiosa por sí mismos. Entonces esa es la dinámica que estamos siguiendo para poder ayudar a los hermanos en Tlajomulco. Así que oren por el pastor Ernesto, están trabajando fuerte y confiamos que puedan alcanzar la meta, ¿no?, de iniciar la construcción del templo en el terreno que les fue asignado por el ayuntamiento. Bien, pues después de esto, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han estado desalentados para hacer su trabajo? ¿Sí? ¿Alguna vez han estado desalentados para hacer su trabajo o enfrentar alguna situación? Esta semana, el que les habla vivió eso.
Y a veces pensamos, ¿verdad?, que los pastores tienen todo resuelto, que los problemas se resbalan porque tenemos, ¿verdad?, toda la vida resuelta. No es así. Preparar el mensaje de hoy no fue fácil. Darles una palabra de aliento, de esperanza en medio de una situación personal difícil, requirió una dosis extra de oración. Les abro mi corazón porque, como les he compartido, ¿no?, cuando alguien que tú amas atraviesa problemas de salud, a veces te sientes tan impotente que no puedes hacer nada por él. Y qué gozo es para mí que Estefanía esté aquí hoy, tocando el violín. En la célula oramos por ella, por su salud, y el tema de la salud de ella ha sido una de las cosas que me mueve profundamente el corazón. Y es así, pensar en la situación de salud de Estefanía y estar preparando el mensaje era como algo interno que era todo un reto. Pero qué hermoso es el Señor, porque Él obra de maneras y te da la palabra que tú necesitas. Y en el libro del profeta Ageo, el Señor me dio una palabra de aliento. Y yo quiero compartirla con ustedes. ¿Cómo caminar a través del desaliento? ¿Cómo enfrentar los momentos de desaliento que puedan venir a nuestra vida? Si me ayudan encontrando el libro del profeta Ageo, ¿alguna vez lo han leído? Son de esos libros chiquitos, ¿verdad?, que están escondidos al final del Antiguo Testamento. Es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo es uno de los llamados profetas menores. ¿Y por qué se les llama profetas menores? Por la extensión de sus escritos, porque son escritos breves, en comparación a la extensión de los profetas mayores, que hacen escritos bastante más extensos. No pueden comparar 2 capítulos cortitos de Ageo con 66 capítulos de Isaías, ¿no? Entonces entendemos por qué se dividen en profetas mayores y menores. No es porque uno sea más importante que el otro, sino por la extensión de sus escritos. ¿Estamos bien? Bien, Ageo profetizó alrededor del año 520 antes de Cristo. Y él profetizó bajo el imperio persa. El libro está organizado en 4 discursos, en 4 mensajes. Si ustedes están conmigo, podemos identificar brevemente estos mensajes. En el capítulo 1, ¿están conmigo? Dice, en el año segundo del rey Darío, y ese corresponde al año 520, ¿en qué mes? En el mes sexto. Y es ahí cuando viene la palabra de Dios a Ageo. En el capítulo 2, en el verso 1, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino a mí palabra de Jehová. Entonces el primer mensaje le llega ¿en qué mes? En el sexto. El segundo mensaje en el séptimo. Y luego, en el capítulo 2, en el verso 10, dice a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Entonces el tercer mensaje le llega ¿en qué mes? En el noveno. Y el cuarto mensaje dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo. Entonces en el mes noveno, Ageo recibe 2 mensajes. El primero a los 24 días y luego, ¿verdad?, en el mismo día le viene otro mensaje. Así que en el mes sexto, séptimo y noveno, Ageo recibe estos mensajes de Dios para compartir al pueblo de Israel, de Judá. ¿Qué es lo que podemos aprender de la experiencia y del mensaje de Ageo? Lo primero es que a veces enfrentamos desaliento
causados por las dificultades que enfrentamos. Entonces, enfrentamos desaliento por las dificultades que enfrentamos. Ven en el verso 1 y 2, capítulo 1. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿A quién se dirigen estos mensajes? Hay dos personajes aquí. ¿Los pueden ubicar? A Zorobabel, que era el gobernador, y a Josué, que era el sumo sacerdote. Ellos van a ser los personajes a quienes Dios entregue estos mensajes por medio del profeta Ageo. Zorobabel y Josué. ¿Y cuál era la situación del pueblo? Debemos recordar un poquito de historia bíblica, ¿sí? Acuérdense que el pueblo de Judá, el reino del sur, fueron tomados cautivos por los babilonios, ¿sí? Ellos estaban en Palestina y se los llevan a vivir a Babilonia. Los tomaron cautivos en el año 587 antes de Cristo. ¿En qué año? 587 antes de Cristo. Y estuvieron en Babilonia aproximadamente 70 años. Y cuando el imperio persa conquista a los babilonios, asciende al poder, ¿verdad?, Ciro, y él pronuncia el edicto de que los judíos podían volver a su tierra. Y eso fue en el año 538 antes de Cristo. Entonces, ¿en qué año les permiten a los judíos volver a su tierra? 538. 587 son llevados a la cautividad y retornan en el 538. Yo les había dicho que el profeta profetizó ¿en qué año? En el 520. Así que habían transcurrido ya algunos años que habían regresado ellos a Palestina. Y cuando regresaron, comenzaron a querer reedificar el templo, pero el trabajo era tremendo. Y ellos se desalientan por lo difícil, por los retos que tenían que enfrentar y dejan de construir el templo. Y es cuando Dios envía al profeta para animar a los israelitas a construir de vuelta el templo en Jerusalén. Así que ellos tenían un reto difícil, tener que levantar de nuevo el templo. Estaban regresando del cautiverio, tenían muchas cosas que atender y el reto en verdad era muy grande. A veces eso provoca en nosotros desaliento, ¿no es cierto? Cuando enfrentamos desafíos que sentimos que sobrepasan nuestras fuerzas, que sobrepasan nuestras capacidades, cuando apenas estamos saliendo de una experiencia dolorosa como era el cautiverio, 70 años de estar desterrados, 70 años de estar en un país extraño, ajeno, y apenas estar volviendo y enfrentarte con todas esas dificultades. Allí estaba el pueblo de Israel enfrentando una experiencia difícil y eso les provocó desaliento. Entonces decíamos, el desaliento puede ser causado por las dificultades que enfrentamos, pero también el desaliento puede ser causado por la oposición a la que nos enfrentamos. Los judíos enfrentaron no solo dificultades para construir el templo, sino oposición al construir el templo. Esto lo podemos ver en otros libros de la Biblia, como en Nehemías. Si me acompañan al libro de Nehemías. Y vamos a hacer un paréntesis, vayan a Nehemías. Les dije que el pueblo de Judá había sido llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad? Y que fue
los persas, al conquistar a los babilonios, que les permiten volver a su tierra, Palestina. Ese retorno de Babilonia a Palestina se hizo en diferentes momentos, pero hay 3 grandes periodos cuando el pueblo de Judá vuelve a Palestina. El primer grupo regresa con Zorobabel, a quien el profeta le habla. El segundo grupo regresa con Esdras y el tercero regresa con Nehemías. Entonces, ¿con quiénes volvieron los judíos? Con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías. Cada uno de estos personajes encabezó un retorno a Palestina. Y cada uno de ellos enfrentó retos distintos. Zorobabel enfrentaba el reto de restaurar el templo. Esdras enfrentó el reto de llamar al pueblo a volver a la ley de Dios. 70 años en un país extranjero habían hecho estragos en su fe. Y muchos ya desconocían lo que la palabra de Dios decía. Y Esdras les tiene que explicar de nuevo. Y Nehemías enfrenta el reto de restaurar las murallas de la ciudad de Jerusalén. Entonces son 3 grupos. Y vamos a ver qué oposición enfrentaron en el libro de Esdras. ¿Están conmigo? En Esdras, en el capítulo 4, versos 1 al 3. ¿Alguno de ustedes, hermano, me ayuda si se pone de pie y en voz alta lee Esdras 4, 1 al 3? Entonces se ven allí en el pasaje, ¿qué pasa? ¿Quiénes se oponen a la construcción del templo? Dice, los enemigos de Judá. Y en el capítulo 6, perdón, si vamos a Nehemías 6, ahí podemos ver otro tipo de oposición. Y aquí nos dan los nombres de algunos de esos opositores. ¿Quiénes eran? Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe. Bien. ¿Has estado tú realizando alguna tarea, algún trabajo, emprendiendo algún proyecto y te encuentras con oposición, con gente que se opone? Normalmente, ¿cómo enfrentas la oposición? ¿Sí? Hay muchas maneras, ¿sí? Hay personas que se oponen con sus comentarios, con sus críticas, ¿no? No, eso no va a funcionar. Si tú vas y le cuentas a alguien que quieres iniciar un nuevo negocio, una empresa, ¿verdad? Pues siempre hay personas muy negativas. No, olvídate más en este momento tan difícil, la economía está terrible, no te metas en esto. ¿Y qué sucede? Te desalientan. Y otras personas, ¿verdad?, comienzan a oponerse de muchas otras formas. Tal vez se acercan mucho a ti, pero no buscan tu bienestar, sino están procurando ponerte ahí una piedrita en el camino, ¿no? ¿Y qué le decían estos enemigos a los judíos? Déjennos construir con ustedes. Pero qué interesante que la Escritura ya los identificó, eran enemigos.
¿Tú dejarías que una persona que sabes que abiertamente se opone a ti trabaje contigo? Sería muy riesgoso, ¿no creen? Bien, entonces, muchas veces, hermanos, enfrentamos desaliento. ¿Por qué? Porque enfrentamos retos grandes. Otras veces enfrentamos desalientos porque tenemos gente que se opone a nosotros. Y eso puede desalentarnos. Otra forma de cómo viene el desaliento es porque a veces también establecemos prioridades egoístas. Vean ustedes, si regresamos a Ageo, en el capítulo 1, en los versos 3 al 11. ¿Qué pasó con el pueblo? Ageo 1, 3 en adelante dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Qué interesante descripción, ¿no? Se esforzaban y no veían resultados. Trabajaban y no les duraba. ¿Por qué? Porque estaban invirtiendo las prioridades. Ellos estaban pensando solamente en sí mismos y se habían olvidado de que el templo era el centro de su fe y que lo que los había sostenido 70 años en el cautiverio era su fe. Y habían olvidado en edificar esa casa a Dios para que se siguieran edificando y nutriendo. Muchas veces enfrentamos desaliento en lo que hacemos porque también invertimos las prioridades. Y como nuestras prioridades están invertidas, nuestro esfuerzo no rinde. Y es lo que dice el profeta, ¿no? Ustedes siembran, no cosechan, se visten y no se calientan, comen y no se sacian, trabajan y reciben su jornal en saco roto. ¿Te has sentido alguna vez así? Que por donde le veas, ¿verdad? Hay algo que te está drenando anímicamente, drenando físicamente, espiritualmente. Y tenemos que preguntarnos si ese desaliento no se puede deber a que algunas de nuestras prioridades no están bien establecidas. Porque cuando ponemos nuestra mirada y establecemos prioridades equivocadas, eso va a hacer que nos desalentemos, nos drenamos interiormente. Entonces, ¿por qué puede venir el desaliento? Por el tamaño de las dificultades que enfrentamos, por personas que se oponen y por prioridades invertidas en nuestra vida. Finalmente, podemos experimentar desaliento cuando hacemos comparaciones irreales. ¿Qué pasó con este pueblo de Judá? En el capítulo 2, ¿están conmigo? Capítulo 2 de Ageo, versos 1 al 3. Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado de entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella nada delante de vuestros ojos? ¿Qué pasaba con este pueblo? Había gente que había tenido la oportunidad de mirar el templo de Salomón. ¿Y recuerdan toda la descripción que hace la Biblia del templo de Salomón? Espectacular.
bello. Todos los detalles se habían cuidado tan minuciosamente. Estaba ornamentado de las cosas más excelsas. Y este grupo de judíos que había retornado del cautiverio no tenía los recursos para restaurar el templo con tanta belleza. ¿Y qué decían? No, pues ¿cuándo vamos a hacer algo como lo hizo Salomón? Y se comparaban irrealmente con el templo de Salomón. Ellos pensaban que lo que estaban haciendo no valía la pena, no se podía comparar, no podían competir con la gloria del templo de Salomón. Y a veces nos sucede eso, ¿verdad? Que nos comparamos con otras personas o con otras empresas y decimos, ¿qué estoy haciendo yo? No puedo competir con esto. Y tu punto de comparación es muy irreal. Porque tal vez lo que tú haces es pequeño en comparación a otras cosas. Pero, ¿cuál es la perspectiva de Dios? Vean ustedes, verso 4, Ageo 2:4 dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Qué interesante. Ellos estaban comparando con el pasado y sentían que lo que hacían era insignificante. Pero Dios les dice, un momento, yo estoy con ustedes, no se desalienten, trabajen, échenle ganas. Pero ¿qué sucede? Vean el verso 9. La gloria postrera de esta casa, ¿será que? Será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Lo que ellos estaban haciendo, que sentían que era nada comparado al templo de Salomón, Dios les dice, la gloria de este templo va a ser mayor que la primera. ¿Por qué sucedió eso? ¿Lograron edificar un templo más grande y lujoso que el de Salomón? No. Entonces, ¿por qué la gloria de ese templo fue mayor? Porque ese templo estaba en pie cuando llegó Jesús. Y Jesús anduvo en ese templo, enseñó desde ese templo, habló al pueblo desde ese templo. La presencia misma de Dios llegó a ese lugar. Tal vez para ellos era pequeño, no tan lujoso, no tan bello como el de Salomón, pero quien lo visitó llenó con su presencia aquel lugar. Hermanos, a veces el desaliento viene cuando nos comparamos con otras personas o con otros ministerios o con cualquier otra cosa. Pero no te desalientes, porque Dios puede hacer algo muy diferente y especial en tu vida. Así que resumiendo, podemos decir que hay 4 posibles fuentes de desaliento. La primera dijimos que es ¿qué? Las dificultades que vivimos, ¿no? La dificultad que enfrentamos. La segunda, la oposición que enfrentamos. Lo tercero, prioridades egoístas. Y lo cuarto, comparaciones irreales. Ahora, ¿cómo Dios nos alienta? ¿Cómo nos permite salir de ese estado en el que estamos? Lo primero que Dios hace es obrar en nuestro interior por medio de su Espíritu. En el capítulo 1, en el verso 14, ¿qué hace Dios con el gobernador y el sumo sacerdote?
Dice, y despertó Jehová, ¿qué? El espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y de todo el resto del pueblo. ¿Cómo fortaleció Dios a los líderes y al pueblo? Los fortaleció interiormente. Y eso, hermanos, es algo tan especial. A veces cuando nos sentimos abatidos, agobiados, cansados, y nos acercamos al Señor con humildad en nuestro corazón, Él nos levanta y nos renueva interiormente. ¿Has vivido eso? Yo sé que muchos aquí han pasado por momentos de desaliento, pero sin duda muchísimos también han sido fortalecidos interiormente por el Señor. Entonces el Señor nos permite enfrentar el desaliento, pero también nos renueva en nuestro interior por medio de su Espíritu. Y no solo nos renueva en nuestro interior por medio de su Espíritu, sino que nos da palabra para que nos levantemos. Y aquí, ¿qué hace el Señor? En el capítulo 1, en el verso 13, ¿qué le afirma el Señor al pueblo de Judá? 1:13 dice, al final dice, yo estoy con vosotros. En el 2, 4 y 5 dice, esfuérzate, porque yo estoy con vosotros. Dios nos promete estar a nuestro lado, promete su presencia en medio de la dificultad. Eso es lo que cantábamos hace un momento. Salmo 23, ¿qué dice? Aunque ande por valle de sombra de muerte, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Es la promesa de la presencia de Dios en los momentos difíciles lo que nos levanta. Entonces, cuando tú estés agobiado, desalentado, abrumado por problemas, recuerda que Dios te promete, yo voy a estar contigo. El profeta Isaías lo dice de otra forma, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por el fuego, dice, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué hermoso. Dios nos alienta renovándonos interiormente. Dios nos alienta dándonos la seguridad de su presencia en nuestra vida. Y lo tercero es que Dios nos alienta dándonos un futuro esperanzador. ¿Qué le dijo al pueblo cuando pensaba en la gloria del templo? La gloria postrera será mayor. Pero hay algo bien interesante, vean ustedes, en el capítulo 2, a partir del verso 17 hasta el 19, dice, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Todo lo que venía era voz del Señor llamándolos a volver a Él, y el pueblo con un corazón endurecido. Y de nuevo el llamado de Dios, meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Pero ¿qué dice Dios? Mas desde este día os bendeciré. No habían las señales en el ambiente, no habían frutos que dijeran, vamos a tener una buena cosecha. Pero ¿qué dice Dios? Desde este día os bendeciré. Dios nos promete un futuro esperanzador. Promete bendecirnos aun cuando nos cueste ver
señales de bendición. Dios dice, desde este día yo te bendeciré. ¿Puedes creer eso en tu corazón? ¿Puedes apropiarte de esa palabra de aliento? Entonces, hay muchas razones por las cuales podemos enfrentar el desaliento, pero hoy yo quiero que pensemos más en lo que Dios hace para ayudarnos a caminar a través del desaliento. Nos renueva interiormente nuestro espíritu, nos asegura su presencia y nos da promesas de un futuro esperanzador. Así que yo te invito allí en tu lugar a que inclines tu rostro un momento y ores al Señor. Y si estás pasando por algún momento de desaliento, piensa en estas tres cosas. Esa renovación interior que Dios te puede dar, que tú puedas experimentar la seguridad de su presencia en tu vida y que tú puedas ver en tu corazón que Dios te da un futuro esperanzador.